Hola a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Perdonad que os estoy aquí dando un poco la espalda, pero bueno. Qué gusto ver esto lleno. Hoy inauguramos la octava temporada. Son ya 8 temporadas de conferencias de la Fundación y os tengo que dar las gracias a todos porque, gracias a todos los que venís podemos continuar con estas actividades. Queríamos empezar este año hablando de música. Y os cuento un poquito, todo nace de las ganas de conocer experiencias profesionales. Sabéis que nos encanta contar historias de gente y cómo la gente inicia sus carreras profesionales, y queríamos aprovechar también el inicio de la temporada de ópera. Nos parecía una buena idea contar con este elenco maravilloso, que le tengo que dar las gracias a Inés, sobre todo porque es Inés la que ha conseguido reunir a Emilio y a Manel aquí con nosotros. Y deciros que, yo no sé si habéis visto ya en redes sociales, tenemos ya un montón de conferencias organizadas. En octubre tenemos un panel sobre menopausia con una farmacéutica, una ginecóloga, una nutricionista. Y en noviembre viene Amelia Valcárcel a hablar de feminismo. Que además hablábamos antes con Emilia. Amelia y Emilio fueron compañeros de facultad. Sí. De filosofía. Y muchas más que os iremos anunciando, así que seguirnos por favor en redes sociales y así estaréis al tanto de todo lo que hacemos. Y ya les comentaba, quería empezar, siempre empezamos preguntando un poco por qué os dedicáis a lo que dedicáis y por qué habéis estudiado lo que habéis estudiado. Así que, Emilio, ¿por qué estudias filosofía y letras? Pues bueno, era lo que más me gustaba. A mí me encantaba la historia del arte, entonces yo quería estudiar algo que tuviera que ver con la historia del arte y por eso decidí hacer filosofía y letras. Mi padre no estaba muy contento, le parecía una carrera sin futuro, pero él me dio la libertad de escoger lo que quisiera. Y luego, como yo estudié en los Maristas, en el colegio, era un alumno buenísimo, muchísimos sobresalientes y de todo. Pero claro, en el colegio te obligaban a estudiar, te obligaban a hacer... Y cuando llegué a la facultad vi la vida maravillosa de la libertad. Íbamos a clase cuando queríamos, cuando no queríamos no íbamos. En fin, total que los 2 primeros años fue un poco desastroso. Nos fuimos de veraneo, yo saqué sobresaliente en Historia del Arte y suspendí las 5 restantes. Con lo cual, entonces en vez de escoger Historia del Arte, que había que ir en aquel momento, en Oviedo no había Historia del Arte, entonces había que ir a Madrid a hacer Historia del Arte, pero no podías llevar ninguna asignatura pendiente de comunes. Y yo había suspendido también en segundo, los comunes eran primero y segundo. Había suspendido algunas asignaturas y nunca pensé que en septiembre las iba a sacar todas, y sí, las saqué, las aprobé, y entonces yo ya había decidido hacer filología inglesa y norteamericana y que había aquí, y fui muy feliz, me encantó hacer esa carrera y me sirvió para mucho luego mi carrera teatral, porque aprendí sobre todo a comentar las obras, a sacar de las obras el comentario de texto era muy importante en la facultad. Entonces, ahí un poco me formé un poco en literatura, que me parece muy importante para lo que luego más tarde yo hice. Y luego al acabar la carrera, entré en el departamento. Yo fui profesor de la facultad, sí, fui profesor ayudante primero y luego di clase, llegué a dar clase de comentario de textos de literatura inglesa y de literatura norteamericana, de teatro norteamericano. Trabajábamos con Edward Albee y muchos, Tennessee Williams, y luego de literatura inglesa también daba clase de ello. Pero yo había sido del coro universitario, había cantado en el coro universitario. Mi familia eran todo cantantes. Mi abuelo Emilio Sagibarba fue un barítono muy bueno, muy importante y tal. Mi tío Sagibela. Mi padre cantó mucho, una época bastante grande, en la compañía de mi abuelo. Luego se marchó porque mi abuelo no era, digamos, era un hombre muy particular y tenía muchas novias y mucho lío. Entonces
bueno, pues mi padre se dedicó a otras cosas y bueno, acabó estando en Oviedo y casándose con mi madre. Entonces, y bueno, pues esa familia, en el fondo, ese background a mí me pesaba un poco y bueno, pues yo siempre quería acercarme a ese mundo. Creamos una compañía de danza en la facultad, se llamaba el Laboratorio de Danza de la universidad, protegidos por don José Benito Álvarez Bulla, que era catedrático a su vez de literatura inglesa clásica, profesor mío. A mí me llamaba Byronian Boy porque yo tenía unos rizos así como Lord Byron y entonces pues nos protegió mucho. Creamos esa compañía de danza, hicimos una versión de La Regenta en ballet que ganamos un premio en el Festival de Sitges de teatro, execuo con una obra que presentaba Fassbinder. Y bueno, yo iba encaminado un poco a, en vez de coger el tren para el este, cogerlo para el oeste. Hasta que, bueno, luego pedí la beca al British Council para hacer la tesis doctoral en Inglaterra, en el Senate House, en la Universidad de Londres. Y ahí pues hice la tesis doctoral, estuve 2 años en Londres estudiando, estudié musicología, fonética, muchas cosas. Y al volver leí la tesis doctoral, estaba en la ópera, yo iba por la ópera, ayudaba en cosas que la ópera aquí pues era un poco una manera muy anticuada y muy tal. Y un buen día nos llegaba un decorado de La Traviata en el año 80 y la asociación me dijo, ¿te atreves a hacer algo, a hacer algo con esto? Y yo dije, me uní a Julio Galán, que también de Oviedo, que era escenógrafo, estaba también empezando como yo, y hicimos una Traviata ese año, hicimos Traviata y Payasos luego más tarde, y, y fue, bueno, pues fue tan novedoso. O sea, yo sí la veo ahora, me sale una urticaria, pero, pero fue muy novedoso. Era la primera vez que no se veían telones pintados y que cuando pasaba alguien el telón hacía así, o los telones aquí en Oviedo había veces que los ponían al revés y nadie decía nada. O sea, en fin, entonces aquella era un poco novedosa y al año siguiente me encargaron hacer Los pescadores de perlas de Bizet, que la hice con Alfredo Kraus y con Mariela de Vía, de quien me hice muy amigo de los dos. Con Mariela sigo siendo amigo porque Mariela vive. Y el Macbeth de Verdi, que lo debutaba Juan Pons. En aquel momento Juan Pons estaba empezando y cantaba Ángeles Gulín, la madre de Ángeles Blancas, la famosa soprano y tal. Y a partir de ahí ese Macbeth lo vieron en el ministerio y me encargaron a hacer una cosa en la Zarzuela en Madrid, que era la Casa de la Ópera, y debuté en el año 82 en la Zarzuela haciendo Don Pasquale y Donizetti. Ahí empezó todo. Luego en el año siguiente hice La Fanchula del West de Puccini con Plácido Domingo. Plácido Domingo me llevó a Los Ángeles, me dijo que quería que yo hiciera una cosa en Los Ángeles. Fui a Los Ángeles, debuté en Los Ángeles y ya la cosa fue rodada. Luego debuté en Italia y bueno, y a partir de ahí pues ya empecé una carrera ya más internacional, no solo aquí en España. Y bueno, en esto yo creo que cogí un tren. Hay una novela de un autor que a mí me gusta mucho, se llama Christopher Isherwood, que escribió, es el escritor que que escribió la novela en la que está basado Cabaret, la película, ¿no? Y hay una novela de él que se llama Mr. Norris Change Trains. Mr. Norris cambia de trenes, ¿no? Yo es lo que me pasó, que cambié de trenes. En vez de ir para enseñar literatura inglesa y norteamericana o historia de la lengua inglesa, pues cogí el otro tren por el otro lado. Es gracioso porque mis catedráticos, que los dos eran don José Benito Álvarez Builla y doña Patricia Shaw, los dos siempre me decían, bueno, usted va a durar poco aquí. Usted da. Y luego, después de muchos años, ya estaba trabajando en el teatro y me encargaron hacer una charla sobre una obra de teatro de Bernard Shaw que se llama La profesión de la señora Warren,
que la profesión del señora Warren es prostituta. Entonces yo empecé a divagar en la conferencia, ya no tenía método universitario, yo ya tenía método teatral. Entonces hablé de la Traviata, hablé de tal, hablé de Alejandro Dumas, hablé de tal. Los alumnos estaban con el bolígrafo que no sabían si comerlo o escribir algo, ¿no? Ya vi que... Y ya pues, entré en ese mundo del teatro que adoro y bueno, pues que sigo encantado de vivir en él. ¿Y qué diferencia hay entre un director de escena y un director de teatro? Yo voy a hacer... Perdonadme, porque a lo mejor aquí todas las del público sois un público súper entendido, pero yo se lo decía, digo, yo soy la osada entrevistadora y yo desde mi pequeño conocimiento de este mundo hay cosas que me... Tiene que ser, o sea, un director de teatro yo entiendo que es el CEO de la empresa, ¿no? Pero el jefe. Dices del teatro como edificio. El teatro como edificio. Tú has sido director del Teatro Arriaga de del Bilbao. Real y de la Zarzuela. Del Real, de la Zarzuela. De la Arriaga. De la Arriaga de Bilbao. El Arriaga, el Real y la Zarzuela. Bueno, no fue en ese orden. Fue Zarzuela, Real y Arriaga. Y sí, es un poco el CEO de la compañía, el director del teatro. Tienes que decidir, en primer lugar, una cosa muy importante que tiene que tener un teatro, que el Teatro Campo Amor no tiene, por ejemplo, porque no tiene un director, una cosa un poco tremenda, que en esta ciudad tan importante no haya un director del Teatro Campo Amor, ¿no? Que dependa directamente de la alcaldía, que tiene que depender de la alcaldía, pero tiene que tener un teatro, un director, para que ese director tenga una filosofía de lo que quiere hacer con ese teatro. Tienes que tener una filosofía cultural clara de qué es lo que tú quieres hacer con ese teatro, a dónde quieres llevar el teatro, y luego decidir lo que tienes que mostrar en ese teatro, la programación del teatro, y obviamente contratar no solo a los cantantes, sino que si el teatro es que hace prosa, pues tienes que saber qué obras de teatro contratas, que todas las cosas. Yo, por ejemplo, cuando salí del Teatro Real, claro, yo siempre había dirigido teatros de lírica, ballet, ¿no? Lírica, zarzuela, ópera, ballet, ¿no? Entonces, cuando me propuso el alcalde de Bilbao ir a la Arriaga, al principio no tenía mucha gana, pero luego me provocó mucho, como dicen en Hispanoamérica, por primera vez dirigir un teatro en el que la lírica era solo un elemento muy pequeño. Había teatro, había danza, había performance, había conciertos, Entonces yo tenía que formar todo eso. Pero sí, lo dijiste muy bien, es el CEO del teatro. Y luego yo tenía las dos cosas. Yo todos los teatros que dirigí, siempre en mi contrato lo que pedía era una libertad, no una libertad de salir cuando a mí me diera la gana, pero sí tener unos días o unos meses de libertad para yo poder dirigir en los contratos de que otros teatros me llamaban, porque mi carrera era ser director de escena, que es lo que soy. No soy director de teatro, porque el director de teatro no es ninguna carrera. Tienes que llegar por una... Últimamente no se sabe si es una carrera, porque la política hace muchos males y hay muchas veces que los teatros los dirige gente que no los tenía que dirigir, pero bueno, que sabe un poco de teatro. Y tú, por ejemplo, este año tienes 6 óperas que vas a dirigir, o sea, Manon aquí y en Tenerife, me parece. Sí. Lo tengo aquí escrito. En Santander, Don Gil de Alcalá, en Palermo, Lady Be Good, en Tel Aviv, La Bohème, en Lausanne, El Turco en Italia, en Santiago de Chile y El Viaggio de Reims. ¿El montaje es el mismo? Es decir, por ejemplo, el Manon que se está viendo aquí, sí. esto va a ser exactamente... Lo único que el reparto no es igual. Hay gente que repite, pero no todo el mundo. O sea, cada teatro contrata a sus artistas los que quiere o los que puede, claro. Entonces, lo que es la producción sí es la misma, el decorado, el vestuario, mi puesta en escena, lo que pasa, va a pasar igual en Tenerife que pasa aquí. ¿Y el Manon que tú puedas dirigir dentro de 3 años será siempre el mismo, o no? Si es sí. Pero si me pide otra nueva producción, no. Yo, por ejemplo, en Tel Aviv, que hablaste de Tel Aviv, yo fui mucho a Tel Aviv y tal, trabajé mucho allí en Israel y tal, y en el año 25 tengo que hacer una nueva producción de Nabucco. Yo había hecho un Nabucco aquí en Oviedo, que se hizo en Palma de Mallorca, en St. Gallen, en Suiza y tal, y tengo que hacer un nuevo Nabucco en Tel Aviv, y es completamente distinto del que hice aquí. O sea, es nueva producción, o sea, el vestuario es nuevo, la escenografía es nueva. La idea
no es muy nueva, porque al fin y al cabo a mí me cuesta mucho reciclar mi propio cerebro, o sea, para ponerlo para otro lado. Entonces la idea un poco del poder ese omnímodo de ese rey y tal, pues es parecida, pero la forma de expresarlo y la forma de concebirlo es de otra manera. Y tú decides todo. Tú decides el vestuario, tú Sí, eso decides... sí, la escenografía, todo, las luces, todo. Hay un escenógrafo, hay un diseñador o diseñadora de trajes, hay un diseñador de luces, hay un coreógrafo, coreógrafa, si es que hay ballet, en Nabucco no hay ballet y tal. Entonces, bueno, eso, a ver, son ellos los que lo trabajan, pero ellos me tienen que presentar a mí qué es lo que yo les pedí. Yo les cuento la idea de lo que yo quiero, lo que no muy plástico, porque ellos son el artista escenógrafo, él es el que dibuja todo eso, ¿no? Entonces yo le cuento y luego él hace de eso que yo le conté, busca la idea y tal, y te presenta bocetos que normalmente cuando son escenógrafos, como en mi caso, que siempre trabajo con más o menos la misma gente, pues entonces no hay nunca discusiones de nada, no lo sé. Suele, por ejemplo, aquí el Manón, yo a Daniel Bianco, que es el escenógrafo, yo le conté que quería, en primer lugar, yo no quería cambiarlo de época. Yo cambié muchísimas obras de época, pero esa no la quería cambiar, porque yo creo que la música esta de Massenet, que es maravillosa, le pega ese ambiente decadente de finales del reinado de Luis XV, principios de Luis XVI, ¿no? De una decadencia moral tremenda, el juego, todo el mundo se dedica al juego, las mujeres si no se casaban o eran monjas o eran prostitutas porque no tenían otra solución. Obviamente en Manon las prostitutas que salen son de alto standing, no son de la calle, ¿no? Pero entonces yo quería ese ambiente fijarlo y para hacer el marco de ese ambiente yo le dije a Daniel que me gustaría que la caja del decorado tuviera como los fondos de los cuadros de Fragonard, esa naturaleza de mentira, esos cuadros rococó de Watteau y de Fragonard, que la naturaleza es de mentira, es como unos árboles, como unas florecitas, una cosa un poco hasta cursi, digamos, ¿no? Toda la naturaleza que hay detrás del cuadro del columpio de Fragonard, y luego yo quería ese contraste con esos azules y verdes, con todos los vestuarios de colores muy se utiliza, Manon utiliza mucho el rosa Pompadour, si la vieron el momento más espectacular de la obra, ella va vestida de rosa Pompadour, o sea, no sé, todo eso yo quería hacerlo en ese ambiente y yo se lo explicaba a él y él hace la cosa y fue exacto, es ahí ves y el vestuario igual, no sé, un poco diriges todo eso y luego a partir de ahí ya cuando ya está hecho todo eso tienes que ensayar con los cantantes y convencerles más o menos, que siempre están bastante vamos dispuestos a dejarse convencer y tal, la mayoría, hay siempre alguno pero pocos ahora, últimamente casi ninguno. Entonces empiezas a trabajar con ellos sobre la idea que tú tienes de cada personaje, ¿no? Porque claro, tienes que plantear la psicología del personaje, qué quieres de ese personaje, cómo tiene que evolucionar ese personaje durante la obra. Entonces, bueno, todo eso pues es una cosa que compete a mi, vamos, que a entra tu rol. dentro de mi trabajo, de mi rol. Y luego leía una entrevista del director del Teatro Real que decía, le preguntaban por su obra que más le gustaba y él decía que la que más le gustaba era la que se estaba representando en ese momento. ¿Tú Sí, es dirías lo así. mismo? Sí, 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 porque yo creo que hay que estar... ¿Hay alguna que tengas especial cariño Es por que algún momento de tu vida? no O... sé, es que hay muchas. Entonces hay muchas que les tengo cariño, hay otras que no les tenía cariño y luego les acabas teniendo cariño porque tienen un éxito espantoso. Hay muchas veces que cuando tú piensas que una obra, bueno, no te salió muy bien y resulta que es un éxito tremendo y que te la piden en no sé cuántos teatros. O sea que hay veces que todo es al revés. Pero sí, yo creo que la última es la que, bueno, es en la que estás trabajando. Entonces, yo creo que nosotros, todos los que estamos en este trabajo, vivimos mucho el presente. O sea,
es como siempre vivir el presente, no lo que pasó, vale, estupendo, y hay cosas que repites. Yo ahora voy a repetir el Tour en Italia, en Lausanne, el Viaggio a Reims lo voy a repetir también, y mira tú que se estrenó en el año 2000, pero lleva haciéndose en el Festival de Pésaro año tras año. Yo estoy deseando que lo quiten ya. Pero bueno, no, yo ya no voy, va mi ayudante, pero estoy deseando que lo quiten porque no, los sombreros están hechos puré. Yo les digo, tienen que hacer sombreros nuevos, y claro, no quieren gastar porque tienen la producción allí y tal. Entonces yo estoy deseando ya. Y hay algunas que, la Bohème, por ejemplo, de Oviedo, que no para de salir, y yo cada vez que la veo en un sitio nuevo, digo, madre, cómo está destruido este decorado. Pero claro, como es el París bohemio y todo eso, cada vez tiene más salsa. Sacaron. Entonces, tiene más éxito, ¿no? Ahora va a Tel Aviv, luego va a Japón en mayo, y dices, pero ¿cuándo se acabará este Bohème? ¿No? Y me encargarán otra nueva, que es lo que a mí me apetecería. Pero bueno, voy a pasar ahora contigo, Inés. Vale. Tú estudiaste económicas. Sí, en Madrid. Y Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te metes en este mundo y cómo te metes en este mundo? Pues la verdad que económicas no era nada vocacional, no te voy a engañar como Emilio, que tú no engañaste, quiero decir que tú no tuviera vocacional. Quiero decir que era un poco, pues, ¿qué tiene salida? Se me daban bien las matemáticas, yo me quería ir de Oviedo y dije, bueno, pues económicas y marketing suena muy bien, así que me voy a estudiar a Madrid y nada, yo era un poco para ver que... Yo sabía que me quería dedicar a algo de la música, quería trabajar en un teatro. Eso lo tenía claro. Ah, bueno. Entonces yo de pequeña estudié piano, solfeo y canto. Vi que por el canto por ahí no iba, eso no tenía futuro. Y nada, estudié económicas y yo coincidía mucho en el Real. Yo iba todos los días porque Madrid es verdad que tiene muchísimas oportunidades para jóvenes. Puedes ir todos los días en patio de butacas por un precio increíble. Y un día Gerard Mortier, el director artístico de esa época, me vio, claro, yo pensé, está loca, que viene todos los días, ¿qué le pasa? Y me dijo, ¿pero por qué vienes todos los días y demás? Y dije, bueno, porque yo me quiero dedicar, yo quiero ser director artístico. Se lo dije así, claro, pero yo no sé cómo se hace, no tengo ni idea. Y me dice, ninguno sabemos cómo llegamos hasta aquí. Entonces yo le pregunté, pues dime, yo estoy estudiando económicas, y me dice, eso está muy bien, porque hay que estudiar una base de gestión, tienes que saber idiomas, don de gentes y mucha suerte. Me dijo yo, bueno, pues entonces nada, intenté buscar por lo que fuera. Después de Madrid yo empecé a escribir críticas de ópera, que ahí empiezas pues viajaba por muchísimos teatros, conocía a muchísimos artistas, y luego fue cuando ya le dije a mis padres que yo me quería dedicar a esto, y todo esto nació, o sea, yo en verdad tuve la suerte de nacer en Oviedo, que tiene una oferta musical impresionante, la verdad, todos los que estamos aquí sois de Oviedo lo sabréis. Y bueno, tenía mi tía Begoña y mi tío Paco que me llevaban todos los días a todos los ensayos de la zarzuela y de la ópera, crearon un monstruo de esta profesión, literal. Entonces, nada, yo dije que me quería dedicar a esto, pero claro, todo el mundo le dices, ¿me quieres dedicar a esto? ¿Cómo? ¿Sabes? Yo dije, pues es que me da igual, en lo que sea en el teatro, como sea. Yo me fui a hacer un máster en Milán a La Scala y que me abrió muchísimas oportunidades, me dio muchísimas oportunidades. Luego empecé a trabajar en el Festival Verdi de Parma, y luego en La Scala misma, siempre en dirección artística, que es donde yo siempre quería estar. Y nada, y empezó mi andadura corta, mi vida no es tan apasionante como la de Emilio ni como la de Manel, desde luego, pero bueno, por ahora puedo dedicarme a lo que me gusta. O sea, no he hecho, perdonadme porque yo no he hecho ninguna presentación de ninguno de los tres, entendiendo que habéis leído lo que hemos enviado y sabéis quiénes son. Tú tienes una agencia de representación de artistas, sí. De artistas Bueno, tengo la gran suerte de cortar con Emilio Sagi y Manel Esteve, entre otros. Tengo esa suerte en la vida. Sí, yo la verdad ¿Y cómo empieza? O sea, sí. Porque efectivamente es un poco lo que le preguntabas tú a aquel director de Mortier, Teatro Real. exacto. Claro, porque yo siempre lo cuento, ¿no? Es verdad que hay muchas profesiones que son muy, muy fáciles. Yo ¿Cómo quiero lo ser hago? policía, quiero ser juez, quiero ser médico, pero hay otras profesiones que eso, Sí. ¿cómo empiezas? Yo O sea, nunca me lo había planteado, la verdad. Yo siempre estaba obsesionado con ser director artístico. De hecho, cuando salió aquí una plaza en Oviedo, yo me obsesioné y dije, pero bueno, yo tenía 28 años, dije, es imposible que a mí me cojan aquí sin tener ninguna experiencia ni nada.
Entonces, de repente, yo cuando trabajé en dirección artística empecé a ver muchísimas carencias en las agencias y muchísimas carencias en los agentes, en la relación con los artistas. Simplemente yo mandaba, por ejemplo, por favor, necesitamos a un tenor para la producción. No me contestaban en una semana, 2 semanas, en un teatro como La Scala, que es supuestamente donde todos quieren cantar, ¿no? Entonces yo dije, ¿y si me hago agente? Fue un día así, de repente, que me lo planteé yo y empecé a hablar con artistas que estaban ahí en La Scala y me dijeron, ábrelo ya, o sea, te pega todo, te va a salir fenomenal. Otros me dijeron, estás loca, eres una mujer, no te va a llamar nadie, ¿sabes? Directamente, o sea, déjalo ya antes de empezar. Y yo me lo planteé y dejé La Scala el 2 de julio y el 3 abrí la agencia en Madrid, o sea, en el 19, justo antes de la pandemia. O sea, nació todo un poco de casualidades. Quiero decir, vi una oportunidad y dije, bueno, de aquí a que pueda ser director artístico o no, porque ahora estoy encantada siendo agente, pues voy a probar camino en este mundo. Y aparte que tienes un prestigio estupendo, aunque tiene pocos años la agencia, un prestigio, te reciben en todos los teatros, cosa que muchas veces no lo hacen con muchos agentes, como bien sabes, y en los teatros más importantes, no en teatros de cuarta, sino en teatros de primera A. Me quiere mucho y gracias a contar con cantantes y directores como él. Es verdad, es verdad. ¿Y cómo funciona? O sea, yo soy cantante, yo soy soprano, y Sí. yo te llamo y te digo, Inés, represéntame, o tú dices, oye, Ana, me encantas, quiero, o sea... Mira, yo al principio no sabía que había una ética moral o como queramos llamar, que es que tú no puedes llamar a la persona porque si tiene agente, Vale. no puedes. Entonces yo, claro, al principio llamaba a todo el mundo y todos los agentes llamaban insultándome y lo entendí, ¿sabes? O sea, tenían toda la razón del mundo, ¿sabes? Y dije, vale, esto no se puede hacer. Y ya cuando aprendí dije, bueno, entonces me empezaron a escribir. Es verdad que cuando empecé se vino conmigo gente justo que la acaba de dejar de su agencia, tuve suerte en ese momento, pues tipo José Bros, que aquí es muy conocido, Ainhoa Arteta, y empezaron a pensar, ¿y esta chica de verdad? Porque, ¿qué hace? Yo creo que salir de Italia me dio mucho empujón en este mundo. Y fue un poco eso. Luego te escriben. A mí me inscriben y yo miro si siempre lo escucho, siempre y demás, y lo que te interesa en ese momento, porque ahora no sé cuántos tengo, 40 o algo así. Claro, yo no puedo repetir de la misma vocalidad los 10 sopranos dramáticas o 5 tenores ligeros, porque si no, no tendría trabajo ninguno. Entonces tiene que ser un poco, se va construyendo con el tiempo, ¿sabes? Y gente con la que ves que llevas un tiempo y la relación no va, hay que ser sincero. Yo me baso en la sinceridad con todos, le digo lo que creo que puedo conseguir, lo que creo que no puedo conseguir, que luego puede salir o no. Pero es un poco así. Yo creo que casi siempre te llaman ellos. A no ser que tú sepas que ha dejado la agencia, entonces ahí estamos todos ahí intentando entrar a por ellos. O sea. Y tu labor como agente, ¿Sí? porque yo creo que tienes que hacer también un poco incluso hasta de asesor, Psicólogo muchas veces psicólogo, también, sí. asesor financiero, Sí. legal, Sí. de No, todo. por suerte tengo asesores, Bueno, me refiero, porque pero- si no sería un desastre esto. No, entiéndeme lo que te quiero decir, que tú también les puedes orientar a lo mejor, porque Sí. yo también entiendo que al final sois artistas, ¿no? O sea, y un artista se dedica a su... Parecéis, al menos. Claro, quiero decirte que eso es lo que pasa muchas veces cuando hablas también a veces a lo mejor pues de futbolistas o de, Sí. o sea, de gente que es como, bueno, mi vida es mi profesión y muchas veces a lo mejor no... Bueno, pues La por gestión no es lo desconocimiento, mío. claro, la gestión tal no es un tema que te preocupa y yo creo que son carreras que, bueno, pues que al final hay que garantizar un futuro y hay que asegurar muchas cosas, ¿no? Que tienes que tener una parte... Claro, sí, sobre todo, mi agencia sobre todo tiene gente que está empezando la carrera, porque me gusta muchísimo ir a los concursos donde la gente está empezando y más me encanta construir las carreras porque me gusta muchísimo el canto y creo que tengo empatía en ese sentido con los jóvenes porque al haber trabajado en la Scala yo llevaba mucho a la academia de la Scala y sé un poco lo que quieren, todos están un poco, a ver, ahora sales al mundo y ¿qué haces? Y me encanta llevar esas carreras y luego carreras ya más asentadas, que es lo que te da al final el caché en los teatros, porque al final si conocen a Emilio, pues ya, oye, mira, esta chica lleva Emilio Sagi, pues algo sabrá, o a Manel Esteve, algo sabrá, entonces ya te llaman directamente. Con los jóvenes tienes que empezar haciendo audiciones, es una cosa mucho más lenta, pero muy gratificante al final, si consigues sacar a un cantante al final al mundo, y sí, es un poco así como se hace. Y ¿hay mucho ego en Sí. el bel canto? No, yo creo que he bajado, la verdad. Creo que Un poco. ha habido una dosis de humildad total en el COVID, y esto lo veo totalmente, porque cuando yo trabajaba en los teatros sí que era mucho más así, pero
Es verdad que luego es muy interesante. Yo cuando era muy joven, muy pequeña, iba a los teatros, admiraba muchísimo a los cantantes. Es que la gente que no admira a un cantante, creo que no, o a un director, un musical o de escena, creo que no puede dedicarse a esto, ¿sabes? Porque muchas veces los directores de los teatros es como, ahora tengo que llamar a un cantante, ¿sabes? No, tienes que admirarlos porque son ellos los que hacen la producción, los que se suben al escenario, ¿sabes? Entonces yo entiendo que un poco de ego tienen que tener siempre. O sea, tú te cuenta que están cantando y que no es que van con un micrófono, no, son ellos mismos con un público muy exigente, que saben hasta si vas a fallar una nota o no. Creo que un poco de ego tienes que tener, pero eso se queda en el escenario. Luego, cuando salimos a cenar y todos, somos todos iguales, creo, por suerte. No, y trabajando tampoco. No, no. Hay muy poco ego, la verdad. Aún Antes queda había un algo, poco aún más. queda algo. Aún queda alguno, Aún pero Pero bueno, pero menos, mucho menos. Pero ¿en qué trabajo no hay egos? Ujú. totalmente. Que me lo expliquen. Estoy seguro que en la banca, en todo hay egos, ¿no? Los egos siempre... Perdonaré que siempre interrumpo. Bueno, Manel, Ese soy yo. ese eres tú. Y tú, bueno, tu padre Mi padre es cantante. es cantante. Y en el año 78, cuando yo nací, él debutó en el liceo. Mi padre es un loco del canto, es su vida. De hecho, yo creo que en el orden está primero su profesión y luego todo lo demás. Entonces está mi madre, nosotros. No, lo digo en broma, pero es casi así. Entonces él, mi hermano también es cantante. Mi hermana bailaba, pero se enfadó con la profesora un día, nunca volvió y ya lo dejó. Y entonces él, su vida es que nosotros nos dedicáramos a esto. Y cuando yo estudiaba, bueno, yo no era como Emilio, no era de excelentes, más bien todo lo contrario, porque no me portaba bien, no era un buen estudiante. Y entonces a mi padre le parecía fantástico. Yo nunca he recibido una bronca por suspender 8 asignaturas, jamás. Mi madre sí que nene, tendrías que estudiar. Bueno, total que entonces cuando ya llegó a los 14 años, 15, que bueno, él tenía la sensación de que teníamos que empezar a meternos dentro del mundo del teatro para saber si nos gustaba o no realmente, pues él hablaba con las compañías, entrábamos a trabajar tanto mi hermano como yo hemos trabajado de tramoyista, de atrezista, de todos los oficios del teatro para ver si... Él tenía 2 filosofías, dice que así lo que aprendimos es a respetar a todo el mundo, que es algo que aunque los egos sí que es verdad que han bajado, hay muchos compañeros que no tienen la sensibilidad suficiente para con los compañeros que no están encima del escenario saliendo a escena. Sí. Entonces eso yo lo llevo mal, él lo hizo muy bien eso porque como los hemos hecho esos oficios, los valoramos y los apreciamos. Y nada, y entonces pues de una forma natural te van dando, como eres hijo de un cantante, pues canta un papelito y cantas pues lo haces bien, tú consideras que no, pero si los demás dicen que sí, es estupendo y fuimos haciendo hasta que un cambio importante viene cuando conocí a Emilio, que pues Emilio me explicó otra filosofía. Mi padre lo vive de una forma muy bonita, que por cierto está ahora mismo coincide que está en Giannis Kiki y el Tabarro, que es el próximo título que hace Ópera de Oviedo. Vayan todos, por favor, no. Y entonces, al conocerlo a él, Emilio ve la profesión de una manera completamente, no que no lo viva con la pasión absoluta, sino que es mucho más cerebral. Una persona es muy inteligente, mi padre también lo es, que voy a decir, pero Emilio es muy inteligente y entonces él me planteó algunos cambios que debía hacer para... Una de las frases fue, tienes que elegir, porque a mí me gustaba mucho cantar zarzuela, pero la cantaba en compañías de ópera barata, que dirían en el dúo de la Africana, y entonces él me dijo, bueno, hay un punto, porque una de las preguntas que me hizo es, ¿tú de dónde has salido? Porque... y entonces, bueno, pues le hice caso, empecé a tomármelo de otra manera y van apareciendo gente que confía y estoy muy contento porque van yendo bien las cosas, no me puedo quejar. Aprovecho para decirles que soy cantante, me llamo Manel Esteve y... Pero que parece que estamos hablando de un cantante, no, es de los únicos 4 artistas en España que ha debutado en el Festival de Salzburgo, ahora va a ir a París y tenemos la agenda llena hasta, vamos, quiero decir... Porque no los engaño Los a engaña todos. muy bien a la gente. ¿Y cómo entrenas la voz, Manel? Bien, la voz es una persona, es un ser caprichoso, la voz necesita mucho cuidado. Si tú la cuidas, responde. Si en el momento que dejas de cuidarla, la voz empieza a hacer lo que quieres. La voz es muy caprichosa, es un instrumento muy pequeñito, de unos 2 centímetros,
que luego tiene con las cajas resonadoras pues tiene más, pero es un instrumento muy pequeñito que no lo puedes tocar ni lo puedes mover a voluntad, se mueve por reflejo. Entonces todo va por sensaciones, todo va con mucho estudio para saber cómo mover una cosa que tú no la puedes, como mover el diafragma se mueve solo para respirar, tú no lo haces, a nadie le han explicado que usted mueva el chip, ¿no? Entonces de repente tienes que empezar a mover unas cosas que no sabes cómo se mueven y sobre todo necesita una atención plena. Si uno se cuida, cuida su dieta, cuida su forma física, cuida su mente, al final la voz responde y sobre todo elegir bien. Pavarotti decía una cosa que es muy interesante, que es que una carrera se hace diciendo no. Y considero que es así, yo tengo una voz discreta, no nos engañemos. No es una voz, lo que pasa es que sí que empleo todo mi esfuerzo en hacer lo que puedo hacer. Cuando puedo hacer algo, lo abordo, intento hacerlo lo mejor posible, pero si algo no puedo hacer, me duele. Oh, no, por favor, yo lo quiero hacer. Pero digo que no y no lo hago. Y creo que así, porque al final la voz, para que dure hasta el final, se tiene que cuidar muy bien desde el principio, porque en el momento tenía un profesor que decía que la voz, con perdón, es como la virginidad, que una vez se pierde ya no se recupera. Entonces hay que cuidarla muy bien, siempre ser muy constante y a partir de ahí tener suerte. ¿Y tú buscaste a Inés? Sí. Entonces. Sí. Bueno, nos puso en contacto Emilio. Está todo un Exacto. poco... Parecemos una secta entre nosotros tres. Emilio fue el embajador de Inés y entonces yo miré quién era Inés y me sorprendió mucho porque vi que era más joven que yo. Yo hasta hace poco era el más joven siempre, ahora ya empiezo a ser de la edad. Pero yo siempre era el más joven en el escenario y en mi mundo todos eran gente mucho mayor. Y entonces de repente me sorprendió que una chica tan joven. Y entonces me habló Emilio, tienes que conocerla, yo estaba con otra gente, con el hijo de Jaume Aragay, Daniel Aragay, del cual es un grandísimo amigo, pero él tiene su trabajo principal, no es ser agente de cantantes, él es jefe de producción en el Festival de Perelada y entonces Emilio siempre insistía, no, tienes que cambiar de agencia, es tu amigo, pero tienes que cambiar de agencia porque eso te ayudará. Bueno, ya, pero es que es mi amigo, ya. Y entonces de repente me habló de ella. Y ahí yo nunca había querido cambiar de agencia porque Dani es mi amigo, pero vi una oportunidad tan grande, es que es muy buena. Es muy buena, habla muy bien, tiene una capacidad para que los teatros, lo que decía Emilio, los teatros no es fácil que atiendan, porque somos muchos, hay muchas agencias, las programaciones están cerradas con mucha antelación, entonces el agobio que les representa aguantar a los agentes, aguantar a los cantantes, hace que muchas veces sin conocerlos de nada los tachen, ellos tienen su lista de agentes, su lista de cantantes y con eso se van moviendo. Y ella, no sé cómo lo hace, tiene una capacidad especial para de repente que le cojan el teléfono, para que de repente, pues eso, en Salzburgo cuando fui parecía que ella era pues una persona que había estado allí muchísimas veces, todo el mundo la saludaba, todo el mundo venía a ella. ¿Es verdad o no es verdad? No estoy mintiendo. Pero yo me decía la que los conocía. Y entonces, a mí lo único que no me anima es que ella tiene el sueño de dirigir un teatro y lo va a conseguir. Y eso es lo único que no me anima, porque de repente me veré huérfano y tendré que buscar... No, pero cuando ya lo dejes, no te preocupes. Bueno, a ver si es verdad, a ver si es verdad. Bueno, aquí hay alguien del ayuntamiento, o sea que seguro que podemos conseguir algún enchufe. No, no lo he conseguido todavía. Hablaré. No, enchufe no va a ser necesario nunca. Lo he dicho muy mal. No, es muy pero buena. Bueno, yo quería hacer con vosotros, que se lo comentaba Inés, un ejercicio de diseñar la temporada 24-25 del Teatro Campo Amor. O 25-26 o 26-27, porque no sé muy bien, la verdad, con qué antelación se diseña tienen eso, ¿no? diseñada hasta el 29 estos, así Fíjate. que, pero no es lo normal, ¿eh? Quiero decirte pero para el público, digamos, para el común de los mortales, entender un poco, es decir, a la hora de diseñar una temporada de ópera, en este caso, por ejemplo, como comentabas tú, aquí no hay un no hay un director de teatro. ¿Quién decide? Bueno, pero hay un director de la temporada de ópera, sí hay un director artístico, que es el que decide lo que se va a hacer. Y ese director artístico decide que la temporada X vamos a tener... Sí. Normalmente, por ejemplo, yo digo mi experiencia, en el Teatro de la Zarzuela era otra cosa, porque no había patronato, en el Teatro de la Zarzuela era el ministerio. Entonces yo cuando hacía la temporada, yo
preparaba la temporada, lo que se iba a hacer, tal obra, tal zarzuela, tal ópera, tal, y la presentaba en el ministerio. El ministerio, que es el patrón, el Ministerio de Cultura, aceptaba, normalmente lo aceptaba siempre. O sea que no, ya que te nombran, no van a decir no te queremos que. Normalmente se fían de lo que tú haces. En el Real hay un patronato del Real, un patronato que son autoridades, gente importante, estaba Vargas Llosa, está tal y cual. Y a ese patronato tú presentas la temporada también. Normalmente nunca te decían que no o que sí, sino que siempre era que sí, lo que tú presentabas iba tal. Y tú ahí, y en el Arriaga igual, en el Arriaga había un patronato presidido por el alcalde, y también presentas la temporada y tú presentas lo que tú crees que debes de presentar. No, yo creo que un teatro no puede simplemente presentar cosas que ya sabemos todos. Una temporada puedes, si pones La Traviata, La Bohème, Rigoletto y Lucia de Lammermoor, tienes un éxito rotundo, pero es una porquería esa temporada. Entonces tú tiene que tener el teatro y la asociación tiene que tener una filosofía, tiene que dar al público que son conocedores de la lírica o que quieren ser conocedores, tienen que conocer muchas cosas, tienen que conocer, pues eso, inclusive la ópera contemporánea. Te puede no gustar, pero es importante que también se haga ópera contemporánea, que se estrene alguna ópera. En el momento probablemente no te guste, pero si nunca hubiera los directores artísticos negado las composiciones contemporáneas del momento, ni hoy tendríamos Manon ni el Rigoletto de Verdi, porque se hicieron en un momento que, bueno, y también eran escandalosas. Cuando se estrenó Un Balo y Máscara de Verdi fue un escándalo portentoso, porque la versión original del Balo y Máscara de Verdi era ambientada en Suecia y mataban al rey Gustavo II de Suecia. Entonces fue un escándalo portentoso, se le prohibió, la censura lo prohibió, y Verdi tuvo que cambiar todo el argumento y hacer la versión que normalmente se hace, que al que matan es al gobernador de Boston. O sea, que ya al gobernador no importaba. Eso no les importaba a nadie. Al rey Gustavo no, pero ahora hay muchos teatros que hacen la versión original, la de Gustavo. A mí me gusta mucho la de Gustavo, pero yo cuando la hice, que yo hice el Balo y Máscara, yo lo hice en Boston, porque a mí me gustaba mucho ambientar el antro de Ulrica, la bruja. Yo lo quería ambientar en los muelles de los esclavos de color y tal, con todo el candomblé y tal. Y yo había estado en Cuba, me había mandado el ministerio a montar una zarzuela en Cuba 2 meses, y yo conocí a mucha gente que eran santeros de candomblé. Entonces yo vi muchas cosas allí. Entonces yo quería hacer el segundo acto de Ulrica con candomblé, con todo eso. Era en Santiago de Chile, y había un utilero que era brasileño, que lo llamaban o bruxo, el brujo. Y cuando estábamos ensayando el segundo acto, me vino así como en una parte y me dice: ¿dónde aprendió usted todo esto? Yo dije: horror, porque claro, yo dije, a ver si ahora me va a caer una maldición a mí. Y tal. Y le dije, sí, lo aprendí en Cuba. Sí, había un momento que hacían cruces con puñales, y luego la Ulrica, cuando da la profecía de que va a matar al gobernador, que sería el rey, ellas bebían, cuando decían alguna cosa mala, bebían un agua como medio caliente, así como un poco tal, y la soltaban como, y les caía así. Que la mezzosoprano, que era una americana estupenda, ella le costaba mucho hacerlo y tal, y tenía mucha gracia, porque el coro, yo les había contado que la mezzosoprano iba a hacer esto y tal y lo otro y tal. Claro, en el ensayo ella no lo hacía. El primer día que lo hizo, los del coro quedaron horrorizados, empezó a soltar todo eso y tal. Entonces yo creo que bueno, que hay que hacer de todo, ¿no? Entonces una temporada tiene que tener un poco un balance, tiene que tener, no lo sé, probablemente hay gente que de repente, pues a lo mejor quiere tender hacia la contemporaneidad, como hizo Gerard Mortier en Madrid, ¿no? Que yo lo respeté muchísimo, porque era un hombre sapientísimo.
Yo además trabajé, cuando él fue director, yo trabajé también en el Real. Pocos directores españoles trabajamos, pero yo fui uno. Luis Pascual y yo fuimos los dos únicos que tuvimos la la suerte fortuna. de que Mortier nos contratara. Pero yo creo que hay que tener un balance de todo eso, ¿no? Y un poco dar al público, al haber abonados, tú no puedes tampoco poner una cosa muy difícil todo el tiempo. Pues yo creo que tiene que haber un poco de todo. Tiene que haber barroco, tiene que haber bel canto, tiene que haber Verdi, Puccini, ópera francesa, ópera rusa, ópera contemporánea. Claro, en una temporada de 5 no puedes meter todo eso, pero sí, no sé, ahora en el Liceo, por ejemplo, se abre la temporada con Eugene Onegin de Tchaikovsky, que a mí me parece una obra absolutamente maravillosa, y yo estoy seguro que el público de Oviedo le encantaría. A mí me gusta mucho la ópera rusa, nunca la hice, ni creo que la haré porque no hablo nada más que ruso, sé decir da y boda, que es agua, pero y creo que nosotros los directores de escena tenemos que dominar el idioma en el cual se canta, aunque yo hice óperas en alemán y el alemán no lo domino, me defiendo, pero bueno, hice óperas que el argumento era muy claro, hice Salomé, me atrevería a hacer Electra, pero por ejemplo me ofrecieron en el año 26 dirigir El Caballero de la Rosa de Strauss en un teatro coproducido además con otros dos teatros, y no lo acepté, se lo contaba a Inés el otro día. No lo acepté porque no lo sé, yo no, el área de media hora de la Mariscala sobre el tiempo y la vejez y está enamorada de su amante, Ken Ken, ¿no? El que es una mezzosoprano travestida de hombre, ¿no? Entonces, muy joven, por supuesto. Entonces, esa área del tiempo, yo, o es una muy amiga mía, pero si no es muy amiga mía, cuando está cantando yo no le puedo decir nada, porque me dirá, oiga, si usted no sabe lo que yo digo. Ya. O sea, me parece muy tremendo, ¿no? Entonces, por eso. Pero yo creo que lo que me preguntabas, que me fui por las ramas, es un poco, yo creo que hay que tener un poco de todo. Y el abonado tiene que tener sus caramelitos, pues una Traviata, una Lucia Lammermoor, o una Bohème, o un Rigoletto, o Werther, o Romeo y Julieta, pero luego por el medio hay que siempre meter un poco de las cosas y que hoy en día una asociación cultural tiene que tener una filosofía cultural, no puede ser simplemente, aunque sea privada, no puede ser porque son asociaciones que, o sea, temporadas que están subvencionadas por el Estado. Entonces, no se puede decir, no es que a mí no me ponen esta obra o esta otra obra, no, es que hay que, a mí, por ejemplo, me parece muy, muy importante que aquí, por ejemplo, se haga Boschek de Alban Berg. Probablemente no guste al 70% de la gente, pero es una pieza clave de la historia de la ópera. Entonces, la tienen que conocer. Un aficionado de Oviedo tiene que conocer Boschek y directamente, no porque la fue a ver a Viena, sino que la vea aquí. Obviamente, si va a ver Boschek en el abono, le tienes que meter la siguiente, no puede ser otra contemporánea, porque 3 platos de fabada seguidos pues son indigestos, ¿no? Entonces... Pero, vale, entonces tú ya eliges y las luego eliges obras. los cantantes Y los eliges tú y también. los directores de escena, el director del teatro, no yo como Bueno, me director refiero, de escena. vale, o sea, el Si director yo del teatro, yo en el Real yo dirigí, elegía, y en la zarzuela también, yo los elegía a cantantes. los cantantes y elegía a los directores de escena, los directores musicales, menos el director musical de la casa, que en el Real era Jesús López Cobos cuando yo estaba, y él tenía contrato para dirigir 3 obras. Y en los cantantes en el contrato del Teatro Real, el contrato del maestro López Cobos, él tenía derecho a veto si los cantantes que yo le elegía para sus obras No le no le gustaban. gustaban, en las de él, pero nunca vetó Nunca a vetó a nadie, nadie. o sea que no, y bueno, pues te puedes confundir, pero es tu trabajo, es por el que, bueno, pues en el momento en que te eligen o que te llaman para hacerlo, tienes que pensártelo si lo puedes hacer. Hay que saber también si entras, lo que contaba del Caballero de la Rosa, pues eso, yo dije que no, si desde luego tú no tienes los conocimientos y los skills
como dicen los ingleses, para saber si una soprano puede cantar Norma, pues no te puedes dedicar a esto. Porque claro, Norma es una obra muy difícil y que encima pues lo cantaron las más grandes, Caballé, Callas, Escoto, Sondra Rodovnansky, en fin, las grandes. Entonces, claro, tienes que saber que eso, pues ahí hay un problemita, como no sea muy buena. O sea, y, por ejemplo, en ese caso, tú llamarías en este caso, por ejemplo, llamarías a Inés para decirle, yo quiero que Manel cante, por ejemplo, sí. por ejemplo. Sí. O llamas directamente al cantante, si es que es amigo tuyo, amiga tuya, que bueno, cuando llevas muchos años, pues conoces a muchos cantantes, entonces les hablas, les dices, bueno, hay la posibilidad de que hagamos esta obra, ¿te apetecería hacerla tal y cual? Obviamente ese cantante te dirá, habla con mi agente porque no sé si estoy tal, pero ya la soprano o el barítono en ese caso te dice, sí, me interesa, me gustaría, ojalá esté libre. ¿No? Que bueno, todo puede ser que sí o puede ser que no. Obviamente, si no te apetece hacer una cosa, digo, como cantante o como director claro, de dices que escena estás ocupado. dices que estás ocupado. Exactamente. Y decides todo eso y luego también hay que, como dicen los italianos, hay que adgestirlo, o sea que hay que trabajarlo. Porque claro, todo eso es un cacao sorprendente. Claro, porque ¿cuánto tiempo pasa desde que, imagínate que tú te dicen ahora tienes que diseñar esta temporada bueno, pues del Campo Amor, por ejemplo, o sea, ¿cuánto tiempo pasa desde que tú decides? A la temporada 24-25 sería imposible, es muy corto el periodo. O sea, ya la tienes que tener hecha. Esa temporada, o sea, la temporada del año que viene ya tiene que estar cerrada. Tiene que estar casi cerrada, quedarán algún fleco, pero yo creo que tiene que estar casi cerrada. Y a lo mejor la 25-26, o sea, te quiero decir. Que trabajas a lo mejor con 3 o 4 años vista. Bueno, yo tengo contratos en el 26 y en el 27, o sea que, y los teatros tienen, trabajan, como decía Inés, con mucho adelanto. Manel tiene compromisos en el 26, tal también, y Inés tiene contratos de mucha gente para el futuro, o sea que eso tienes que, con un periodo corto es muy difícil encontrar lo que tú quieres. Aparte de luego el presupuesto que tienes también, claro, porque no hablamos de la economía, pero la economía es muy importante. Sí, es otra pregunta, o que sea, a mí me encanta hablar de dinero. La economía, pues es, tú tienes un presupuesto en el teatro, en el teatro hay un presupuesto, no te puedes pasar. Bueno, ¿y el presupuesto es por temporada o es por obra? Es decir, suele ser por años. O sea que, por ejemplo, aquí en Oviedo, en el Campo Amor, se podría decidir hacer más óperas, o sea, más obras con menos dinero, ¿o no? Obviamente, claro. Tú puedes, el presupuesto es anual, entonces el presupuesto tú lo organizas como a ti te parezca. Entonces, bueno, si quieres una calidad, pues hombre, hay que pagar, las cosas no son gratis y es un espectáculo caro. También tienes que mirar si puedes hacer nuevas producciones, si no tienes mucho dinero, pues las alquilas o repites producciones ya hechas que fueron éxito. Entonces, bueno, tienes que calibrar todo eso y tienes que intentar no tener déficit al fin de año, aunque hay muchos teatros que la tienen y eso sabe ella muy bien. Unos cuantos. Y unos cuantos, sobre todo en Italia. En Italia... No, hay todos. Hay todos. Porque, por ejemplo, hablando de tema de presupuestos, lo que es el Teatro Campo Amor, que entiendo que aparte de la temporada de ópera hacen otras múltiples cosas, el Teatro Campo Amor, que es propiedad del Ayuntamiento de Oviedo, se financia por el presupuesto del Ayuntamiento de Oviedo. Sí, claro. Pero bueno, el teatro... ¿Y la taquilla, por ejemplo, qué parte podría representar con respecto...? Por ejemplo, en el Real representaba como 48%, 50% del coste, y en la Zarzuela por ahí también. Normalmente una buena taquilla es que te cubra el 45% y tal, pero claro, tú hablas del Teatro Campo Amor, que es un caso muy particular, porque es un caso que claro, la mitad del año lo ocupa la ópera, que no depende del Teatro Campo Amor, depende de la asociación de la ópera. El resto del año sí, pero también al no haber un director que diga qué quiere hacer con ese maravilloso teatro, es muy complicado también todo esto. O sea, es una cosa muy particular el caso Campo Amor. Pero normalmente la taquilla te cubre, en casos buenos, del 50%. En el Real había años que llegaba al 52% y el 48% son subvenciones
estatales y de sponsors, de patrocinadores, que eso es muy importante. En América no hay subvención pública, son todo patrocinadores. Y bueno, pues eso, los patrocinadores están muy bien cuando no son los amos del teatro, pero cuando son... A ver, en América hay una especie de esclavitud, en América del Norte quiero decir, con los patrocinadores, porque claro, cuando una señora da 5 millones de dólares, pues claro, ella lo que quiere es ver lo que ella quiere, claro, para convencer a las buenas señoras de que no le vamos a poner Lucía de Lammermoor, que es lo que a ella le gusta, sino que le vamos a poner Lulú de Alban Berg, pues la señora queda espelurciada. Claro. Entonces hay que, tal, pero bueno, pero ahí está el trabajo del director del teatro, en este caso, que tiene... Y bueno, en América luego tienen esos bailes, al acabar la función hay una cena con baile, entonces pues tienes que bailar con el que te dicen, tiene que sacar a aquella señora, el cantante tiene que cantar Júrame y tal, el otro, vamos, yo solo viví, vamos, o sea, siendo Plácido Domingo director de Los Ángeles. O sea, que te estoy diciendo que no un Mindundi, ni un teatro pequeño, no un teatro con tal. Y era la señora que está a tu lado, esa da 4 millones de dólares. Y quedas así, claro, ves todo lo que lleva la señora y ya dices, claro, ya lo entiendo. Ya lo entiendo, ya. Y mira, volviendo al director del Teatro Real, a Ignacio García Belenguer, dice, que me encantó la frase, dice, la cultura es un derecho para los ciudadanos y un deber para los que gestionan las instituciones. Sí, claro. ¿Cómo creéis que se podría hacer, antes hablábamos, ¿verdad?, en el camerino, de cómo hacer la ópera o más accesible al público y cómo conseguir que llegue sobre todo a la gente joven, porque precisamente la ópera es algo como que se ve como muy de gente mayor, ¿no? Sí. Pero no lo es. La cuestión es que hay mucho miedo dentro del mundo de la ópera a que la ópera vaya avanzando. Y si no hubiéramos avanzado estaríamos, como decía Emilio antes, con los decorados de papel, con unos vestuarios que ni siquiera la gente creía que eran de la época, pero no son de época porque están mal diseñados, porque no están bien ajustados históricamente. Y entonces muchas veces ocurre en la ópera que se vive con mucha nostalgia lo que ocurría antes. Pero si realmente viéramos algunas de las cosas que ocurrían antes, como dice él, no se nos pondrían los vellos de punta, porque no siempre era la calidad que se promete. Escénicamente no se cuidaba mucho, los cantantes salían y cantaban firmes en un lugar y sin preocuparse demasiado de la interpretación. Ahora es muy importante la interpretación y eso se consiguió porque los directores de escena apretaron un poquito las tuercas a los cantantes y les dijeron ya, bueno, no importa que una palabra no se oiga, si lo que tiene que transmitir es la intención de esa palabra, y esa palabra, si yo te digo a ti te quiero mucho, te quiero muchísimo, pero no te miro en ningún momento a los ojos, la gente dirá, pues no sé a quién me quiere a mí, me irán levantando la mano. En cambio, eso se consiguió porque los directores de escena apretaron un poquito y ahora es normal ver a un cantante cantando boca arriba en el suelo estirado y no pasa nada y se oye y todo. Y las notas serán iguales. Exactamente, y el público lo agradece mucho más. Con la escenografía ocurre un poco lo mismo. Si estuviéramos haciendo la misma Traviata que se hizo en el estreno, pues bueno, quizá está muy bien. O sea, no digo que no haya que hacerla. Lo que sí que es verdad es que hay mucha gente que ha visto muchas veces esa Traviata ya. Entonces está bien que se innove. Y para la gente joven, creo que la clave, y me duele en el alma decirlo, creo que está en el precio de las entradas. El precio de las entradas en la ópera es muy elevado. En el Teatro de la Zarzuela, que es un teatro que depende directamente del Ministerio y puede ajustar más los precios, la gestión de Dani Bianco, que ha sido impecable en todos los sentidos, ha conseguido bajar 15 años la media de edad y subir la producción. No solo bajar la media, sino hacer más y llenar con más público. Sí se puede. Es verdad que el Teatro de la Zarzuela tiene una ventaja y es que el precio de las entradas es muy ajustado. No diría económico porque la economía cada cual conoce la suya, pero sí que es muy ajustado. La ópera es un espectáculo carísimo, que necesita de subvención pública porque detrás del escenario hay mucha gente trabajando.
en el escenario hay mucha gente trabajando, en el foso hay mucha gente trabajando. Claro, estamos hablando de una ópera con una cantidad normal de personas, son alrededor de las 200, una ópera normal. Entonces, esas 200 bocas comen todos los días, tienen el vicio de comer por la mañana, mediodía, a la noche, y tienen que mantenerse, son oficios. Entonces, sí que es verdad, la ópera lo tiene muy difícil para ajustar si no hay una inyección pública importante o unos mecenas que colaboren de una forma importante, y ahora el riesgo de captar nuevos públicos depende, en mi opinión, por un lado, del precio de las entradas. Hay que buscar una fórmula para conseguir hacer que las entradas bajen de precio en algunos teatros. No quiero decir nombres, porque lo pasan muy mal para pasarlo ellos, para poder pasar el año económicamente. Aunque las entradas parezcan muy caras, siguen sin cubrir gastos y es muy difícil. O sea, no quiero meterme mucho ahí. Y luego la otra responsabilidad es dejar que los directores de escena, que los creadores, puedan verter todo su ingenio y equivocarse. ¿Por qué no? Parece que cuando una persona hace una traviata que no gusta, se acabe el mundo, no pasa nada. Mañana podemos volver a hacer la traviata de Zeffirelli o la traviata de Emilio Sagi, no pasará nada, no le habrá pasado nada a la traviata. No es lo mismo que, como hablábamos en el camerino, que coger un cuadro de Velázquez o coger la Gioconda que comentábamos y ponerle un bigote, ¿no? Claro, si tú le pones un bigote a la Gioconda original, ya no hay más Gioconda original, pero la ópera es un espectáculo vivo, con lo cual permite que se hagan estas cosas. Algunas se pueden considerar más experimentales, más experimentos, pero otras cuajan y funcionan muy bien. Bueno, y aquí tenemos pues un ejemplo claro del éxito de siempre intentar buscar una cosa moderna, respetando, por supuesto, lo que sí que hay una cosa que Emilio hace y sus compañeros que hacen bien su trabajo también, que es lo primero, respetar el espectáculo que vas a representar. No respetar la partitura, respetar el libreto, respetar a los cantantes, pero a partir de ahí la idea es que por eso le pagan, para hacer ideas nuevas, ideas que la gente cuando lo vea vea una cosa distinta y que le gusta. Si no hacemos eso con la gente joven, no se nos van a los musicales, y los musicales no paran de llenar, las entradas no son precisamente baratas, y la ópera la estamos vaciando. Tenemos que hacer fuerza entre todos para cuando algo no guste, ser crítico, ¿por qué no? Pero ser crítico con una mente abierta y esperando. Bueno, pero es que además yo de decir que, por ejemplo, bueno, se puede uno confundir un director de escena, se puede confundir un director musical haciendo una versión que no interese o que no guste en la Traviata o Manon, lo que sea, pero también se puede confundir un cantante. Sí, por supuesto. O sea, que también, un cantante se puede confundir, y luego, pues hombre, lo de antes, para los jóvenes que están desde pequeños vieron cine, salieron fuera. Ahora todo el mundo viaja, tienen todos los medios de tal, pues hombre, yo les cuento una anécdota en una tosca de un gran cantante, no digo el nombre del cantante, y el director de escena era José Luis Alonso, que fue el maestro mío y de Luis Pascual y de casi todos los que estamos ahora haciendo. Y en Tosca, en el dúo de amor del primer acto, hay un momento que Tosca le convence a él de que tiene que ir a su non la sospiri, la nostra caseta, no, tal y cual, y dice: vas a ir esta noche a casa, vas a ir a nuestra casa de campo porque las flores huelen, no sé qué más, en plan muy conquistadora, y él dice: mia sirena verrò, iré, sirena mía, ¿no? Y José Luis Alonso paró un momento al tenor y dijo, pero no lo digo el nombre, digamos, fulanito, acabas de llamarme a sirena al maestro, porque en vez de mirar para ella, miró para el maestro para que le diera el tal. Dice, acabas de decir llamar sirena al maestro. Y viene normalmente de una tradición equivocada en los profesores de canto, y en algunos lugares que se enseña lo que es la profesión del cantante de ópera, que siguen empeñados en que lo más importante es cantar para que se oiga todo, y muchas veces las manos, la gestualidad corporal dicen mucho más que una palabra. No importa, si vemos ahora las películas y hacemos si transformamos las películas actuales, los diálogos hablan siempre así, y tú tienes que acostumbrarte a que ellos están hablando así constantemente. Y nos hemos acostumbrado y no pasa nada, y algunas palabras las perdemos y no pasa nada.
si las orquestas tocan como tienen que tocar, que ese sería otro tema que yo estoy muy empeñado en eso, los volúmenes en las orquestas. Y los cantantes no tienen miedo a hacer caso a los directores de escena. El director de escena no va en contra del espectáculo. Bueno, a verlos puede verlos, pero como todo, sí. O sea, Algunos sí, algunos aquí sí. se dice en todos los sitios cuecen faves, se dice aquí en Exacto. Sí. Asturias. Pues eso, ¿en qué profesiones no hay alguno equivocado? En Pues todas. eso. Entonces, que hay colegas míos equivocados y que hacen barbaridades o que tal y que tratan fatal a la gente, pero no es la mayoría. Y luego nunca buscamos la butad, al revés, o sea, analizas muy bien el texto, analizas la música y bueno, y respetas muchísimo a los cantantes. Yo nunca jamás hice nada en contra de ningún cantante, ni la mayoría de mis colegas tampoco. Lo que pasa que también hay muchas veces que el público tiene una idea, no lo sé, por ejemplo hay una escena que se pone humo, la bruma, ¿no?, famosa por ejemplo, en escenas góticas de Lucia de la Mermur, es un humo que tiene vaselina, tiene una serie de cosas que no produce ningún efecto en el cantante ni nada de eso, ¿no? Y hay muchas veces que hay una escena de humo y de repente ves que hay 15 personas del público y dices, pero si no produce humo, si está el señor Camarena está cantando en el escenario Sin ningún la problema. escena final del Pirata y sin ningún problema, no tosa usted, si es que tiene catarro, sí, pero no se preocupe que el humo no le va a pasar. Por lo que decías tú de estar echado, yo una vez con Plácido Domingo, y eso es verdad, haciendo El Gato Montés, había un dúo que tiene con la gitana, con la tal, y yo quería que estuviera en el suelo. Yo no sabía cómo decirlo porque era un dúo muy complicado, con todo en el paso, en el famoso paso de la voz y tal, y yo dije, ahora va como en el suelo, tal y cual, y me dice, ¿tú qué es lo que quieres? Que yo esté tirado en el suelo, ¿no? Y dije, sí, y dije, bueno, pero es que como tienes toda esa nota del paso, dijo, no te preocupes, dijo, eso si viene, viene, en el suelo o de pie, y si no viene, igual estoy de pie, no viene. O sea que es así. Yo respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay que dar accesibilidad a los jóvenes, pero no en el sentido económico. Por ejemplo, a ver, hablo de mi caso, pero mi familia era muy melómana, entonces yo lo tenía todo muy fácil. Los que no lo tienen tan fácil, me impresiona cuando llevo a alguien a la ópera que me dicen, pero yo no sé primero cómo tengo que ir vestido, cuándo tengo que aplaudir, se ponen nerviosos y digo, claro, es que es algo que desconocen totalmente, es algo que no deberían desconocer, pero yo creo que todo el mundo bien educado musicalmente le va a gustar. Si no te gusta la ópera, te gusta la zarzuela, si no, la música clásica no tiene que ser ópera. Entonces, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Italia, todas las mañanas, o sea, el programa que se hacía por la tarde de Gergiev, de Muti, de Chailly, o sea, entradas imposibles de conseguir, por la mañana era solo para colegios. Y esa gente de colegios llamaban a sus padres, oye, me gustó mucho esto, y luego tenían la posibilidad porque conocían, ¿sabes? O sea, entonces yo creo que es un problema serio de educación, porque todos, primero, la música en los colegios a la hora la están hasta quitando, consideran que no es importante, ¿sabes? Es un problema de educación y es un problema de que la gente lo vea accesible, que no sea hermético. Por ejemplo, lo hablé el otro día con Emilio, yo tenía, vale, hablo en mi caso, tenía la oportunidad de ir a los ensayos. ¿Por qué no dejas a la gente ir a los ensayos, no? Si el director de escena y el director musical están de acuerdo. ¿Por qué en la ópera aquí es todo tan hermético, todo tan no, y solo, y el ensayo, incluso el ensayo general, ábrelo para el público, Claro. para los jóvenes? Además, en Madrid lo han hecho muy bien, tanto en la zarzuela como en la ópera, en Oviedo, en la zarzuela, lo han hecho muy bien y tendrían que cambiar eso en la ópera, la verdad, en mi opinión. O sea, A veces los espectáculos que se hacen de ópera para niños en realidad son... la ópera original queda dibujada en un croquis. Yo he hecho mucho, por eso lo puedo decir en primera del singular, queda un croquis de lo que es esa ópera, pero no la inmensidad cuando uno va la primera vez a la ópera y ve la orquesta entera, y eso no se suele producir cuando se hacen espectáculos para niños, son más como Peppa Pig canta hoy, y no es realmente ver el Barber de Sevilla de verdad, o ver, y ahí, sabe mal, pero todo el rato hago referencia a Emilio, pero bueno, no solo lo admiro, si es que creo que lo que digo es ajustado. Él, cuando hacía espectáculos infantiles, por ejemplo El Gato con Botas, primero los vestía con los mejores cantantes, la orquesta era completa, el vestuario lo hacía Gata Ruiz de la Prada, era un gran espectáculo para niños.
un espectáculo que se hizo, claro, desde Barcelona yo veía eso con mucha envidia, porque en el liceo, teatro al que adoro y que si lo criticáis me enfadaré con vosotros, pero sí que considero que el proyecto educativo debería cuidarse de otra manera, porque lo que dice ella, si tú en vez de hacerles un espectaculito alternativo para que la Caixa pueda coger una cosa pequeña y darle vueltas, si tú inviertes verdaderamente y crees que eso es el futuro de la ópera, ¿por qué no? Ahora se empieza a hacer, ¿por qué no se abren más ensayos? ¿Por qué no se hacen una función? Ahora se empieza a hacer, está el Under 35, o sea, ahora sí que parece que hay una voluntad porque es que si no estamos abocados a la desaparición, que bueno, esto se ha dicho, supongo que cuando tú empezabas se decía, cuando empezó Verdi también se diría, o sea que se lleva diciendo siempre, la ópera está condenada a desaparecer y nunca desaparece, porque al final es un espectáculo muy grande. Pero sí que hay que cuidar más, estoy absolutamente de acuerdo con ella, hay que cuidar más la educación y enseñarle a los jóvenes que pierdan el miedo a ver un espectáculo musical inmenso, no pasa nada, es entenderlo o no, es que es en otro idioma. Yo no conozco a nadie, bueno, no diré a nadie, conozco a muy pocos jóvenes que estén escuchando es que me duele mucho decir nombres, algunos cantantes del reggaetón no se entiende absolutamente nada de lo que están diciendo. Nada. Y no les preocupa lo más mínimo. Y escuchan canciones en otros idiomas que no entienden y no les parece extraño. Entonces, la ópera, que además tienes la oportunidad de leer la traducción, de preparártela previamente, porque no creo que eso es un bloqueo que existe en la mente, pero no es real. Es porque no hay una educación previa, no se ha preparado a la gente a que vaya. Sí. Mira, yo, una anécdota, mi hijo cuando era muy pequeño, que es muy futbolero y es del Real Madrid, cuando escuchó por primera vez el Vinchero, dijo, la canción del Madrid, mamá. Claro, o sea, era muy pequeño y él era la canción del Madrid. Claro, o sea, sí. O el otro día yo estaba viendo, que me hizo mucha gracia, estaba viendo una película, no es ópera, pero bueno, es Mercedes Sosa, que es una magnífica artista. Sí. Hay una versión en la película de Disney de Coco, de La Llorona. Es maravillosa. Maravillosa. Entonces yo creo que también esas producciones que van incorporando canciones, no sé. Sí, totalmente. Y un Pretty Woman, por ejemplo, la gente se queda con la Traviata. Claro, sí, es una manera de ir acercando, efectivamente. Músicas de anuncios también, que se emplea mucho y eso está muy bien. La manera de Carmen. Sí, la manera de Carmen la conoce todo el mundo. Sí. Claro. Y luego había un creador de pop, Malcolm McLaren, que se hizo muy famoso en Londres cuando yo vivía allí, haciendo una medley de Un bel vedremo de Butterfly. Era con un champún y por el medio una soprano cantando. ¿Sí, Es que era muy amigo de Pepa, Malcolm. Bueno, creo que nos hemos pasado bastante del tiempo. Así es. Yo no sé si tenéis alguna pregunta, alguien quiere hacer alguna pregunta, que ya hemos hecho todas las preguntas del mundo. No hay preguntas. Pues daros las gracias, de verdad, millones de gracias por darnos la oportunidad de teneros aquí y de aprender un poquito más de vuestro maravilloso mundo. Gracias. Y nada, y bueno, y a vosotros deciros que volvemos el 4 de octubre para hablar de menopausia, para todas las que queráis venir. Muchas gracias a vosotros. Gracias.